La razón para no caer en el mismo error. ¿Has oído la frase? Tú nunca vas a aprender. Se lo dicen padres a hijos. Se lo dicen parejas. ¿Has oído la frase? Esta frase es común. Tú siempre cometes las mismas cosas. Esas frases se han vuelto muy comunes, más comunes de lo que queremos, y desprenden de esta característica humana, nuestra tendencia a fallar siempre en las mismas cosas. Pero Dios en su palabra, conociéndonos que después de la caída del hombre, del pecado a través de Adán y Eva, que se transmutó a todos nosotros, después de esta condición Dios ha preparado un camino de redención. Dios ha preparado a través de su palabra cómo salir de allí. Este es un tema que preocupa al mundo entero, está en la Biblia y a todas las personas les preocupa. Aquí hay un escritor que opina sobre eso. Hoy vienes a hablarnos, me gusta mucho el tema de los errores. Equivocarnos. De aprender, yo diría. Yo cambiaría la palabra error por aprendizaje. Sí, pero los errores existen, ¿eh? Y tenemos una mala relación, sobre todo en la cultura mediterránea, ¿no? La cultura mediterránea tenemos una relación no amor-odio, exclusivamente odio con los errores. Hablabas de que los errores nos pueden costar dinero, Sí. y mucho dinero. Claro. En el caso de los médicos decías incluso vidas. Claro. Sí, sí, evidentemente. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, aquí, Ruth, introducir un concepto, y con esto ya acabo, yo creo que nos puede ayudar mucho, que es el que llamo el coste del error, que es calcular el adecuado coste del error. Y pongo siempre este ejemplo, es el típico porque es muy usual, que es vamos al cine. Ahora con los multicines estos, escoges película muchas veces antes de entrar, esta, la otra, con tu pareja, y dices, vale, aquella, vale. Te sientas, 10 minutos, oye, qué mala, 20 minutos, oye, qué mala, media hora, esto es un tostón. Y entonces uno le dice al otro, oye, ¿nos vamos? Y el otro dice, no. Dice, ¿por qué? Y la respuesta suele ser, porque ya he pagado la entrada, ¿cómo me voy a ir encima? Que la he pagado. Yo porque me voy, pero al minuto uno. De alguna manera no tiene sentido decir, bueno, pues me quedo, porque al final estás incurriendo en un segundo coste, que no es disfrutar del tiempo que te queda. Te puedes ir a tomar algo, a dar una vuelta con tu pareja y disfrutar de ese rato y no estar ahí aburrido. Entonces, por no aceptar el primer coste, incurres en un segundo coste, pero esto no todo el mundo lo ve así. La frase final, ¿lo escuchaste? Este escritor y experto español, que bueno, le hacen un montón de invitaciones por todas partes para que hable sobre el tema, dijo la frase, no todo el mundo lo ve, no todo el mundo se da cuenta, cae, falla y vuelve a fallar, y no todo el mundo lo ve, para no caer en el mismo error. Muy bien. La gratitud está diseñada por Dios. Somos los únicos seres en la naturaleza que tenemos esta capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones con libre albedrío. Somos los humanos, creados a su imagen y semejanza. Dios ha preparado a estos humanos con la gratitud. Es una de las que abre las puertas para ser renovados por Dios, enseñados por Él y no caer en el mismo error. Vamos a ver un ejemplo monumental en las Escrituras. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 30 y 31. Vamos a leer, dice el rey Ezequías. Ese es el nombre de nuestro personaje de hoy. Y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas de David y de Asaf, el vidente que habían ellos compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción ¿de qué? Gracias. Amén. La Biblia nos presenta a un protagonista. Estaba condenado a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Pero ¿cómo es que logra parar ese ciclo, darle una vuelta a su vida, a su descendencia? ¿Cómo es que cambia la historia de un pueblo este rey Ezequías? Y la Biblia menciona la gratitud. ¿Qué relación existe entre dar gracias a Dios y no caer en el mismo error? Romper ciclos en nuestras vidas, ciclos de vicios, ciclos de relaciones tóxicas, de ennoviarse y siempre fracasar sentimentalmente, de volver a la caída sexual y quedar otra vez en embarazo no deseado. Ezequías es un ejemplo viviente, es un ejemplo histórico y arqueológico. Tenemos evidencias de este rey extraordinarias. Lo logra, según la Biblia,
con acción de gracias. Notas 2 veces el nombre Ezequías y la palabra acción de gracias. Fue un hombre agradecido. No de palabras, no de sentimientos, sino acciones, planes. Que la gratitud solo de corazón no está correcta. Solo de pensamientos, solo de deseos, no es la gratitud. No vamos a ver el poder realmente de la gratitud a Dios. Voy a mostrarles a qué estaba condenado este rey Ezequías. Primero, miremos a su padre. Encontramos una vieja foto antigua de el papá. Es una pintura bien bella. Describe acá cómo fue su personalidad. Ahora leámoslo. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 1 y 2. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Por eso el Señor, su Dios, lo entregó. Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Y los sirios, ¿qué le hicieron? Derrotaron y capturaron. Una gran cantidad de prisioneros se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. Precioso. Mira la Biblia, revelación. Su papá, capturado y derrotado. Adoración a ídolos, siguió un mal ejemplo. Ese fue el error de su padre. Ahora, ¿qué tal si vemos al abuelo? Aquí ya tenemos una pintura del abuelo de Ezequías. Su abuelo se llamó Jotán. ¿Cómo vivió su abuelo Jotán? Segunda de Crónicas 27:2 lo dice. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió buen ejemplo de su padre Usías. Pero, hay un pero en esa vida del abuelo, no iba al templo. Y el pueblo, ¿qué pasó con los que estaban a su cuidado, su alrededor? Continuó con sus prácticas corruptas. Ay, 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 ay. El abuelo y el padre, mismo error, misma caída. Los enemigos los capturaron, fueron diezmados, les hicieron daño porque caían en lo mismo. Querían buscar a Dios, pero religiosos, no cumplían todo. Ahora, ¿qué tal si vemos al bisabuelo? ¿Cómo se llamó el bisabuelo? Le tomamos la foto a Usías. ¿Cómo vivió Usías? Segunda de Crónicas 26. Versículos 4 y 16 dice: Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Sin embargo, otra vez el pero del abuelo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó ¿a qué? A la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados. Se atrevió a entrar en el templo y quemar incienso en el altar. ¡Wow! Eso hizo su bisabuelo Usías. ¿Sí? ¿Cómo te parece? Era una constante de ellos. Se volvían soberbios. Este se creyó ya pastor y no, yo mismo me dirijo, yo mismo me cuido y a presentar ofrendas, lo que solo hacía el sacerdote. Dice la Biblia que Usías le cayó lepra, cayó en desgracia. Bueno, léete la historia. Tanto el padre Acaz, el abuelo Jotán y el bisabuelo Usías fue una constante, siempre en el mismo error. Empezaban bien, terminaban mal. ¿Qué tal si vamos al tatarabuelo? Ahí lo tenemos. Tenemos una foto del tatarabuelo Amasías. ¿Qué hizo Amasías? Leámoslo por favor en Segunda de Crónicas capítulo 25, verso 27. Dice: desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y lo mataron. ¿Cuándo pasó todo eso? Cuando abandonaron al Señor. Lo tenemos en el tatarabuelo, lo tenemos en el bisabuelo, lo tenemos en el abuelo y lo tenemos en el padre. Todas las generaciones pasadas de este rey Ezequías, de este especialísimo rey, habían fallado y fallado y fallado. ¿Cómo es que este lo hace bien? En ninguno de los anteriores se menciona la acción de gracias. ¿Qué acciones estás tomando? Pero si hasta el día de hoy tú no haces un plan para vivir agradecido con Dios y decir lo que Dios me ayudó a mí, ahora me entiendo por qué Dios me ayudó a hacer un pacto con Él y decirle: voy a ser pastor si lo quieres. Y cuando fui pastor, entonces le dije: pues si quieres me voy a ir todos los años a fin de año y comienzo a darte gracias. Y si quieres pues voy a hacer penieles para darte gracias. Y si quieres voy a...
y a formar discípulos y abrir otras iglesias para darte gracias. Y he hecho planes de gratitud. Y si quieres de lo que tú me das, de la provisión, del salario, yo voy a ir más allá de un diezmo. Y todos estos pactos que he hecho con Dios, yo sin saberlo, sin entenderlo aún, ahora tengo más entendimiento, que han sido guiados por el Espíritu Santo para que yo no cometa los mismos errores. El ser humano tiene esta tendencia. Hay un refrán popular que dice: el humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Los animalitos tienen un instinto que si se lastimaron, si hicieron daño en un lado, ya nunca vuelven a pasar por ahí. Pero los seres humanos, uno ve y vuelve a caer con ese novio, y vuelve a fallar en el mismo vicio, y vuelve a gritar y a ofender de la misma manera. ¿Pero por qué? Si esto es una tragedia para nuestra familia, pero si nos hace tanto daño, ¿por qué lo repite? Ahora, tengo un teólogo del siglo XIX, quiero que lo conozcas. Allí lo tienes. Pues tienes su libro, ¿no? Porque no es tan famoso él. No tenemos disponibilidad de fotos, pero tenemos uno de sus libros del que extraje este concepto, el carácter de Jesús. Se llama el teólogo Charles Edward Jefferson. Charles Edward Jefferson se llama este teólogo. Esta es la universidad el alma mater de él, donde estudió. Es la gran universidad de Boston. Maestro de universidad también y escritor de más libros. Extraje una frase maravillosa, es esta: la gratitud nace en aquellos corazones que se toman el tiempo para pensar. Es que hay gente que solo piensa en tener dinero, en lo que le hace falta, en conseguir. Pero dice, los seres humanos que logran ser agradecidos como Ezequías, es gente que se toma el tiempo para pensar en las misericordias del pasado. ¡Woo! ¡Gloria a Dios! Ezequías se puso a pensar: mira mi abuelo, mira mi tatarabuelo, mira mi bisabuelo. Hay gente que dice: no, entonces ¿qué? Tengo que estar pensando de donde yo vivía, de ese barrio, de la familia que yo tengo que pasármela pensando. Pues sí, según el teólogo, deberías darle infinitas gracias a Dios, y si no, estás condenado a caer en el mismo, subir como palmas, y luego fallaron y cayeron como cocos. Voy a mostrarte por qué los seres humanos caen en el mismo error. Este es el primer concepto. ¿Sigo como me lo enseñaron o tomo acción de gracias? Porque es que así me enseñaron a hacer. Es que yo vengo de una casa donde se grita. Es que yo vengo de una casa donde las mujeres se tratan así, se visten así, hablan así. Yo vengo de una casa donde los hombres de mi familia son así. Y cuando uno no quiere cortar esto y decir: ahora yo voy a ser diferente, voy a vivir para la gloria de Dios, me voy a vestir para darle gloria a Dios, voy a hablar para darle la gloria a Dios, voy a tomar una acción. Yo no voy a seguir lo mismo de ellos, yo voy a servirle a Cristo hasta el último aliento de mi vida. Por favor, rompe el ciclo, por favor, no caigas en el mismo error. Toma acción de gracias, y esto es lo característico en el rey precioso Ezequías. Hebreos capítulo 12 verso 10 nos dice así: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, y luego la frase, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Aquí dice: o tú eliges como lo hacían tus padres y sigues igual, o dejas que sea Dios que tome las riendas y te lleve por un camino distinto. Dejas que Dios, Señor, por gratitud, por gracias a Dios, cuando Él me dijo: Henry, retírate de esa empresa y sé tiempo completo pastor. Eso fue una decisión difícil, querido. La vivienda donde yo vivo y todas esas decisiones he tratado de tomarlas en torno de darle gracias a mi Señor. Y alguno dice: pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya no ha hecho suficiente, nunca será suficiente. Es decir, todos los días tengo más deudas de lo que yo le he devuelto a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo y le dan gracias? Segunda de Crónicas 29, verso 1 y 2 muestra algo de Ezequías. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Y su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David.
Muy bien. Aquí pusimos en rojo el nombre de Ezequías, porque resulta que dice la Biblia que el que rompiera el ciclo y no cometiera el mismo error dependió de él, que él siguiera un ejemplo. Aquí dice, escogió una buena autoridad. ¿Cuál es tu ejemplo? Tu ejemplo es el Instagram. Hay personas que sus ejemplos son por cómo se viste. Hay que sus ejemplos son de cómo ponen los labios en las redes sociales. Oye, qué cosa. Qué ridículo. Tienes que, si quieres no cometer los mismos errores, querido, tienes que hacerle caso a la Biblia. Tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Quién había figurado? Pues había figurado el abuelo de Ezequías. ¿Quién había figurado? Pues el papá. Ellos habían tenido el trono, el dinero, pero terminaron mal. Tienes que cortar ese ciclo. ¿Y a quién elige? Elige al abuelo, pero materno. Y eso no se menciona usualmente en las crónicas de los reyes, cómo se llamaban los abuelos maternos. Pero en Ezequías sí se menciona. ¿Por qué? Leámoslo. Isaías 8:2. ¿Quién era este hombre? Y dice, yo convocaré como testigos confiables, dice el sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Jeberequías. ¡Wow! Aquí está, ¿a quién escogió de ejemplo? No sigas más como te enseñaron en casa. No, es que ¿para dónde va Vicente? Pues para dónde va toda la gente, ya rompe eso. No tenía la fama Ezequías ni su mamá, la fama que tenían sus abuelos, pero acertó en seguirle, acertó en el ejemplo. Era un ejemplo de integridad, era un ejemplo de gente confiable, gente leal en la iglesia, gente fiel con Dios, gente íntegra. Y aunque no eran los super famosos, pero llevaron a Ezequías a su bendición. Llegaron a Ezequías a no cometer el mismo error, a ser un hombre de gratitud y un hombre que fue el mejor rey después de David. ¡Woo! Dale una buena acción de gracias. Dale tu mejor alabanza. Gloria a Dios. Pero la segunda razón por la que la gente cae en el mismo error es esta. Culpa a otros. ¿Culparás a otros o tomarás acciones de gracias? Esta es una común. Hay personas que se la pasan culpando a los demás. Es que en este país, si crees que si te vas del país tú vas a ser la octava maravilla, el segundo Donald Trump, la segunda Melania Trump, vas a encontrar el supermillo. ¿Qué cosa? Deja de culpar a los demás. Esto sí que lo aborrece Dios, que uno no sea responsable de sí mismo. Dice Mateo capítulo 7 verso 5. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Eso dice Dios. A la persona que quiere emprender un negocio, no es que todos los empleados son lo mismo. Toda la gente que yo traigo a la casa, a mi casa, todos me hacen igual. ¿No será que tú tienes un problema? ¿No será que tú seleccionas mal o tratas mal a la gente? Dice segunda de Crónicas capítulo 29 verso 6. Ezequías otra vez sobresale. Dice, es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y lo abandonaron. Es también un hecho, dice, que le dieron la espalda al Señor y despreciaron el lugar donde Él habita. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas a cautiverio. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. ¡Wow! Excepcional que el rey Ezequías, para no cometer el mismo error, primero se zafó de cómo lo educaron, de la enseñanza que él había recibido, y segundo, no culpó a nadie. Es más, no culpa a Dios. Dios, ¿usted por qué no estaba ahí para cuidar a mi hija? Dios, ¿usted por qué no me dio otro esposo? Ezequías no culpa a nadie. Él dice, ¿sabes qué hago? Yo me propongo hacer pacto de gratitud, vivir una vida dándole gracias a Dios. Y el único responsable de lo que te pasa eres tú. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ezequías por eso es excepcional.
Hay un psicólogo español que habló también sobre este tema y te lo quiero compartir. De errores también se vive y se aprende mucho, eso está claro. Pero también hablas de la correcta gestión del error. De hecho, en tus libros se desprende esta idea, ¿no? Que en tu vida has pasado por una serie de errores, pero lo bueno es que has sacado un aprendizaje y también una bendición. Me gusta la palabra bendición también, adaptada aquí. Cuando tú cometes un error, hay veces, la gente a veces comete un error y le sienta tan mal que deja el tema. No, por ejemplo, hace una inversión, le sale fatal, pierde dinero y se traumatiza y deja. Pero un error deja de ser un error si tú continúas trabajando en el mismo campo de proyecto hasta aprender y convertirte en un experto en eso que has fallado. Entonces el error se convierte en un aprendizaje. Déjame recordarte quién es el psicólogo. Es él, lo estás viendo en tu pantalla, Rafael Santandreu. Santandreu es de la Universidad de Barcelona, graduado, pero esa bella universidad. Pero ha sido maestro de otras universidades en España y también ha escrito varios libros. Lo han sacado a reportajes constantemente los periódicos como estos, por ejemplo. En España, La Vanguardia hizo un artículo reportándolo de uno de sus libros: el 95% de nuestros pensamientos diarios son basura. Y se estaban apoyando en un estudio de él. Es maestro, magíster en comportamiento neuronal, neurolingüístico. Es Rafael Santandreu. También el periódico de aquí de Colombia, El Tiempo, lo entrevistó con este tema: el éxito es un jueguito bastante tonto y no es la clave de la felicidad. Aquí te estoy mostrando pues quién es este hombre. Y para decirte la frase final que mencionó en la entrevista que le estaban haciendo en televisión. Y la frase fue: lo importante del error es el aprendizaje, dijo él. Qué interesante el concepto que ya está en la Biblia. Este hombre tuvo que ser magíster y hacer especializaciones y escribir muchos libros para llegar a la frase. Pero Dios ya no lo había dicho hace más de 3000 años. No lo dijo con el rey Ezequías. Dios dijo la forma en que él no cayó en lo mismo del papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. ¿Cómo? Aprendió y empezó a llevar gracia en lugar de volverse arrogante. En una revista cristiana hallé un reportaje interesante. Es la revista Christianity Today. Pues es una de las más prestigiosas en los Estados Unidos. Y estaban contando una historia del reverendo William Leroy Stricker. Decía acerca de su historia. Bueno, él vivió la Gran Depresión de los Estados Unidos, la depresión económica en los Estados Unidos. Todos sus amigos en unas reuniones, amigos cristianos, amigos pastores del reverendo William Leroy, estaban quejándose. Estaban diciendo: no, pero casi no se puede vivir, pero ¿por qué esta condición? Es que este país como está y los migrantes para completar nos quitan el trabajo. Y queja y queja y queja y queja y queja. Él se sintió tan incómodo. El Espíritu Santo lo redarguyó, dice la revista Christianity Today, que él le dijo a sus amigos: creo que estoy pecando al siquiera escucharlos hablar así. Y se fue a su casa y dijo: pues yo voy a romper, no voy a culpar a nadie, yo a romper lo que me enseñaron. Y fue, oró y le dijo: Dios, yo quiero acciones de gracia. Y Dios lo impulsó a escribirle a su maestra de español en primaria. Una señora que él dice que le bendijo tanto que lo impulsó a leer libros. Y esa pasión por leer lo indujo a ser un pastor. Entonces le escribió una carta y a los días, increíble, ella le respondió. Dice así, la revista publicó una fracción: mi querido Willy. Le llamó Willy al reverendo, al pastor. Hacía años que nadie lo llamaba así, Willy. No te puedo explicar lo que ha significado tu carta para mí. Ya tengo 80 años. Vivo sola en un pequeño cuarto y cocino mi propia comida. Sola y triste como la última hoja de un otoño que no termina de secar. Te interesará saber, continuaba diciendo la carta, que estuve enseñando en la escuela por más de 50 años y la tuya es la primera carta de agradecimiento que he recibido. Llegó una fría y triste mañana y me ha dado tanto ánimo como nada lo había hecho en tantos años.
Gracias, Willy. Se rompe el ciclo. ¡Qué historia, querido! Te la quise compartir porque a lo mejor reviertes tú el proceso de descomposición en un matrimonio. A lo mejor reviertes tú el proceso de contienda en una familia, de frustración que estás viviendo. ¿Cómo logró que aquella anciana de 80 años reaccionara y dijera: bueno, no perdí mi tiempo de ser maestra 50 años, ya tengo 80, soy una hoja de otoño que no termina de secarse? ¿Cómo es que logró animarla, levantarla con acciones de wow? Muchas cosas cambiarían si empiezas a darle gracias a Dios en tu familia. A lo mejor Dios responde, desciende como en la vida del rey Ezequías y va a cambiar toda tu existencia. En lugar de ser una persona que critica, alguien que se queja hasta del pastor, de la iglesia, de cómo me tratan, de que no me dan. Basta ya, arrepiéntete de ese corazón perverso. Pídele a Jesús que te lo cambie. Y el último punto, porque la gente cae en el mismo error, es por un pequeño placer. Sí, señores, y es muy frecuente. Por la emoción de un beso y termina otra vez en fornicación. Por la emoción de un trago y termina otra vez en el alcoholismo. Por la emoción de el placer que me da responderle mal cuando alguien me trata mal. Ay, no me voy a dejar. Y otra vez en la pelea. Sí, un pequeño placer. Los seres humanos, por pequeños placeres, tú sabes, hay gente enferma de diabetes, otras del corazón. ¿Por qué? Porque otra vez esa mala comida saludable, pero es que el pastel, es que el helado, por un pequeño placer, y vuelven a fallar, vuelven a cometer el mismo error. Nuevamente Ezequías, Dios lo usa para revelarnos. Segunda de Crónicas 29:10. Yo me propongo, yo en cambio voy a hacer un pacto con el Señor. ¡Ah! No sentires, acciones. Un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ira. Tenemos a Ezequías, porque a ti te va a fallar el sentir. Por eso tienes que hacer pacto. Señor, voy a vivir cerca de la casa de Dios, porque un día te falla la disposición. Un día te fallan de pronto los recursos y tienes la excusa perfecta. No puedo ir porque me queda lejos. No puedo ir porque estoy cansado. Ezequías lo pensó. ¿Sabes que el hombre cae en el mismo error no porque no sea inteligente? Nosotros, imagínate, siendo inteligentes, pero por un pequeño placer. Oye, es que es rico vivir allí, es que es rico estar con tal persona, es que me río tan chévere. Pero tú sabes que viene después de la risa el pecado. Tú sabes que viene después de vivir allí. Te alejas y te enfrías. Ya no puedes servir a Dios como lo hacías. Tú sabes que viene para ti. Entonces Ezequías es un ejemplo, porque él dice: yo ahora pacto, me sienta bien o me sienta mal, tenga o no tenga, ahora es bajo la firma, ya quedo comprometido. Capítulo 29 versículo 3 de Segunda de Crónicas dice: en el mes primero del año de su reinado, Ezequías mandó que, mira lo que hace, abran las puertas del templo y las reparó. ¡Wow! Ezequías dice: me consagro como un reconstructor, mi pacto es. Sus abuelos habían cerrado el templo. ¡Wow! Increíble, preferían imágenes, preferían ídolos, viajes, que ir al templo. Ezequías dice: mi pacto es este, yo reconstruyo la casa de Dios. ¡Wow! Bajo pacto. ¡Qué extraordinario! Mira, otra decisión, otro pacto. El siguiente capítulo, el 30, versículo 23, dice así: pero toda la asamblea acordó. ¿Qué acordaron? Vamos a prolongar la fiesta, la Pascua, los cultos 7 días más. Y llenos de gozo celebraron otros 7 días. Un hombre que bajo pacto le da más a Dios. No es cuando tenga, bueno, yo le voy a ayudar cuando ya pase esta pandemia, ahí sí me le voy a dar al Señor. Cuando me asciendan, así sí. Cuando tenga mi quinta finca, ahí sí, la quinta sí, ahí sí la dispongo para el Señor. ¿Qué? No, Ezequías es extraordinario. Y dice: desde ya me propongo darle más al Señor. Eso significaban más sacrificios, significaban más ofrendas. 7 días más de celebración, era más recursos
Era más tiempo, era más adoración. Y el último versículo quiero leerte, capítulo 30, verso 27. Este es el resultado de esas decisiones. Después los sacerdotes y levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor escuchó. El Señor te va a oír. Y dice, y su oración llegó hasta el cielo, al santo lugar donde Dios habita. ¡Qué expresión tan linda! La oración no se quedó afuera, la oración penetró en el cielo, entró hasta el lugar santísimo, al lugar donde Dios habita, a la intimidad de Dios. Y Dios dijo, bendición para Ezequías. Por eso cuando Ezequías se enfermó de sus pies, ¿qué hace Dios? 15 años más de vida. ¿Por qué él escuchaba sus oraciones? Porque era un hombre de gratitud bajo pacto. No gratitud cuando sienta, cuando quiera, no. Cuando pueda, no. Era un hombre de gratitud bajo pacto. Así voy a vivir. Las puertas de Dios las reparo, el templo lo reconstruyo, las fiestas se van más largas, las alabanzas van a ser las de David y Asaf. Wow, y es un hombre que es oído, sus oraciones son respondidas, querido. Termino con la gran historia de un himno cristiano muy antiguo. Te voy a mostrar una versión contemporánea de este himno del siglo XVII. Ok, si quieres la canción completa, oírlo, la canción se llama Now Thanks We All Our God. Damos gracias a Dios por todos, dice ese himno, muy antiguo, siglo XVII. Ahora te voy a contar, este himno lo ha cantado hasta la reina de Inglaterra en celebraciones especiales. Por Dios, esta canción es tan importante, el Parlamento Europeo. Mira, en Alemania, que fue donde se compuso, es casi que el himno nacional. Ahora, en los Estados Unidos, en los días de acción de gracias, se canta este himno en las casas, en las iglesias. ¿Qué tiene que esta canción? ¿Cuál es la importancia? Siglo XVII y no ha pasado de moda. ¿Por qué? Te voy a contar la historia. ¿Quién la escribió? Ahí la tienes. Es un pastor, el pastor Martin Ricard, un pastor de la nación alemana. Está la ciudad donde él pastoreó y donde se compuso esta canción, la ciudad de Ellenberg. Esta canción ha tenido tanta trascendencia. Ay, aquí está en la iglesia de San Nicolás, una de las más prestigiosas de Alemania. ¿La ves ahí? Le han puesto esta placa al pastor Martin Ricard en honor a él, a su memoria. Qué impresionante este hombre, ¿qué hizo? ¿Qué decía esa canción? El pastor solo tenía letra. ¿Sabes quién le puso música? Esta mujer, una de las más famosas en Inglaterra. Más himnos ha compuesto, más famosa en la música cristiana, Catherine Wentworth. Ahí está el título de la canción, Now Thanks We All Our God. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios por todo. ¡Wow! Querido, ahora sí te voy a contar por qué tan importante esta canción. ¿Qué decía? En aquella ciudad, en el siglo XVII vino la guerra. Esta ciudad estaba rodeada por murallas, así que el ejército alemán vino a refugiarse. La ciudad la sitiaron los enemigos. La causa de ese sitio empezó a escasear la comida, cantidad de soldados refugiados heridos, las enfermedades empezaron a propagarse. En un año, el pastor Martin Ricard más de 4.500 funerales practicó. ¡Wow! ¿Cuántos servicios de funeral? Yo creo que ningún pastor ha hecho tantos cultos de funerarios. Nunca. ¿Qué cantidad? Había días donde sepultaban en un solo día 50 personas. Ahora lo difícil fue el día que él tuvo. La enfermedad tocó a su esposa. Sus hijos eran pequeños, eran niños. Y su esposa murió. Y uno de los 4.500 servicios funerarios que tuvo que él oficiar fue el de su esposa.
Cuando llegó a la casa dijo, o hago lo mismo que todos los demás. ¿Qué es? Amargarse, quejarse. ¿Por qué la guerra? ¿Dónde está Dios? Culpar a los demás. O hacer lo que me enseñan, amargarme. La mayoría de pastores, dice la historia, se fueron de Alemania. Su casa la volvió un refugio para los enfermos. En lugar de hacerlo de los demás, en lugar de culpar a otros, querido. Y en lugar de un pequeño placer y decir, no, me voy a otro lugar a ser pastor. Él hace algo. Yo no quiero que mis hijos se vuelvan amargados ni dejen de servirle a Cristo por ver esta dificultad, la muerte de su madre. Entonces compuso una letra para que siempre que se sentaban a la mesa iban a decir esa letra como una oración que se volvió después una canción. ¿Qué decía la letra? Dice así: a nuestro Dios damos gracias con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestra oración, a quien ha hecho cosas maravillosas, en quien su creación se goza, a quien desde los brazos de nuestra madre nos ha dado su bendición, Dios, con infinitas dádivas de amor que aún son nuestras hoy. Amén. Amén. ¿Cómo cambió la historia de este hombre? ¿Cómo no cometió los mismos errores? Dale alabanza a nuestro Rey. ¡Woo! Con una canción de gratitud. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.